Bien, voy a presentar a la colega que se comunica por conferencia. Es Candice Francés, es investigadora en el Basque Center of Cognition, Brain and Language, en asociación con la Universidad del País Vasco, con una beca doctoral del Ministerio de Economía y Competitividad de España. Se graduó en Psicología en el New College of Florida y tiene un máster en Cerebro y Cognición de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Los trabajos están centrados en estudiar cómo el uso de diferentes lenguas afecta nuestra cognición. El título de su ponencia es Las emociones en la lengua extranjera y su impacto en el aprendizaje. Adelante, Candice. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo les voy a hablar un poquito desde una perspectiva un poco diferente. No vengo de la lingüística ni de la pedagogía, sino que vengo desde la psicolingüística y la ciencia cognitiva. Entonces yo les voy a hablar un poquito más sobre los procesos mentales que suceden cuando uno utiliza una lengua y, digamos, cómo podemos, mediante modificar el proceso de aprendizaje, cómo cambiar esos procesos para que sean, digamos, mejores en la lengua extranjera. Entonces yo voy a hablar de tres aspectos en particular. Por un lado, la diferencia del aprendizaje de nuestra lengua nativa con respecto a una lengua extranjera. También voy a hablar sobre cómo esto después altera la manera en que procesamos el contenido en esa lengua. Y por último, voy a hacer algunas sugerencias sobre cómo podemos achicar esta diferencia entre la lengua extranjera y la lengua nativa. Bien, entonces la primera pregunta, ¿de qué diferencia el aprendizaje de una lengua nativa y una extranjera? Para empezar, digamos, pensemos un poco en quién nos enseña la lengua. Una lengua nativa nos la enseña nuestros padres, nuestros hermanos, familiares, amigos, y mientras que una lengua extranjera la suele enseñar profesores o, digamos, profesionales en el tema que no tienen una relación personal con nosotros. Ya con eso, digamos, nuestra relación con la lengua es muy distinta. También esto significa de que mientras que la lengua nativa la aprendemos en la vida, digamos, en el uso cotidiano, la lengua extranjera la aprendemos en un salón de clases, en un lugar donde, digamos, aprendemos sobre experiencias que suceden fuera de ese salón de clases, mientras que la lengua nativa se aprende con las experiencias. Esto también tiene que ver con el momento de nuestra vida en el que aprendemos cada una de estas lenguas, porque mientras que la lengua nativa la aprendemos por lo general de muy pequeñitos, mientras que aprendemos todo el resto de la información, una lengua extranjera se aprende más adelante, se aprende cuando ya conocemos cosas del mundo. Y también cuando aprendemos una lengua nativa, esto tiene que ver con una necesidad comunicativa y aprendemos la lengua nativa como vehículo de comunicación, mientras que una lengua extranjera se suele aprender justamente como objeto de estudio. O sea, aprendemos la lengua en sí, no necesariamente la usamos por necesidad. Entonces, también esto se relaciona con el hecho de que cuando aprendemos la lengua nativa no tenemos conocimiento previo, de ningún tipo, porque somos, digamos, muy pequeños. Mientras que una lengua extranjera se aprende cuando ya tenemos básicamente formado las distintas regiones del lenguaje en el cerebro y nuestros conceptos ya están más o menos armados. Y arriba de eso tenemos que superponerle otra lengua que puede o no tener cosas en común, ¿no? Entonces, todo esto, ¿a qué diferencia lleva, digamos, en el momento de procesar contenido en esa lengua? Por un lado, si pensamos en nuestra lengua nativa, en un concepto cualquiera, tenemos una palabra que se relaciona con un concepto que tiene un montón de particularidades, ¿no? Si pensamos en el amor, tenemos el concepto de amor, con el amor, digamos, de un padre, el amor romántico, el amor de amigos. Y además con eso tenemos un montón de experiencias que se relacionan con esa palabra y con ese concepto, ¿no? Cuando hablamos de una palabra extranjera,
lo primero que hacemos es asociarla con la palabra en nuestra primera lengua. Y mediante esa asociación, la asociamos con un concepto en particular. Y todas las experiencias que tenemos con respecto a esa palabra se atan al momento educativo, ¿no? Al momento de leerla o de escucharla en un salón de clases. Todo esto hace que en nuestra lengua nativa tengamos mucha más emocionalidad que en nuestra lengua extranjera, donde la emocionalidad toda es por medio justamente de esta palabra en nuestra lengua nativa, ¿sí? De manera un poco más concreta, si pensamos en estudios que diferencian esto, hay ciertos estudios que, por ejemplo, presentan retos, o sea, una persona retándonos durante el experimento y toman distintas medidas fisiológicas, cosas como ritmo cardíaco, respiración, conductividad de la piel y cosas por el estilo. Y vemos que en nuestra lengua nativa, cuando escuchamos este tipo de frases, nos aumentan todas estas medidas mostrando estrés. Y al mismo tiempo nosotros evaluamos como que lo que estamos escuchando es algo fuerte, algo emotivo. Mientras que en una lengua extranjera no sentimos lo mismo, no mostramos las mismas diferencias fisiológicas, ni tampoco evaluamos como tan fuertes las frases que escuchamos. Entonces acá vemos una clara diferencia, tanto objetiva, biológica, digamos, y subjetiva en la manera en que experimentamos estas cosas. Ahora, si pensamos en otro tipo de palabras, por ejemplo, los insultos o las malas palabras, y medimos exactamente lo mismo, vamos a ver que aunque uno sigue evaluando que en la lengua extranjera la palabra es menos fuerte, la reacción fisiológica es la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que en palabras que aprendemos en nuestra lengua nativa más adelante, observamos, digamos, un efecto muy similar en ambas lenguas. Entonces, esto implica que la manera en que aprendemos y el momento en que aprendemos las palabras tienen un claro efecto en la manera en que las procesamos y tanto cognitiva como, digamos, fisiológicamente. Usando un ejemplo un poco distinto, si pensamos en la manera en que recibimos información, se puede presentar exactamente lo mismo de una manera o de otra. Entonces, si tomamos este ejemplo muy simple del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, podemos preguntarle a alguien en su lengua nativa cuál vaso prefiere, ¿sí? Esto se suele hacer con ejemplos más complejos, pero esto como para simplificar. En esta lengua nativa, la persona diría, por ejemplo, quiero el vaso de la izquierda, porque es el más lleno, es el mejor. Mientras que en una lengua extranjera, uno realmente los vería como equivalentes y la gente elige la mitad del tiempo uno y la mitad del tiempo el otro. O sea, esto implica que uno tiene, digamos, una interpretación mucho más simplista de la información, mucho más literal y con menos de la pragmática, digamos, del lenguaje. Ahora, digamos, ¿cómo podemos hacer para hacer que estas dos cosas sean más similares? Ahora les voy a hablar un poquito sobre mi investigación en particular, que utilizo como lengua nativa el castellano y como lengua extranjera el inglés. Pero realmente acá lo que importa no son las lenguas en sí, sino esa relación entre las lenguas, que una sea la nativa y la otra sea extranjera. Entonces, antes de hablar en particular de mis estudios, les voy a dar un poquito de contexto para que sepan de dónde viene. Entonces, nosotros sabemos que en la lengua nativa recordamos más las palabras emocionales y a su vez también recordamos mejor las palabras neutrales que están en un contexto positivo. Uno de los estudios hechos con esto toman, por ejemplo, palabras neutrales presentadas en una pantalla sobre una imagen que puede ser positiva, negativa o neutral. Como decir, una playa es positivo, una ciudad es neutral y una zona de guerra puede ser negativa. Y acá ven que estas palabras neutrales, cuando están delante de imágenes positivas, se siguen recordando mejor que las otras. También la memoria en una lengua extranjera suele ser un poco peor, en particular cuando tenemos que producir palabras en vez de reconocer cuáles fueron las que vimos, y cuando los elementos tienen una relación semántica, que en nuestra lengua nativa nos ayuda a recordar las palabras, en nuestra lengua extranjera no ayuda. Tenemos, digamos, una diferencia de memoria mayor en ese caso.
Entonces, ¿qué pasa si enseñamos con estímulos emocionales? Entonces, acá lo que vamos a hacer es enseñarle a gente palabras nuevas, conceptos nuevos, en en su lengua nativa o en una lengua extranjera. Entonces, me presentamos objetos nuevos, inventados, a gente que tiene como primera lengua el castellano y como lengua extranjera el inglés. Y le presentamos objetos inventados con su imagen y su descripción. En la descripción decimos varias veces el nombre para que lo recuerden. Y estas son todas palabras inventadas y objetos inventados. Lo que hacemos, le presentamos estos 48 objetos, su imagen, su nombre y la descripción. Y dentro de las descripciones tenemos algunas en la lengua extranjera y otras en la nativa. O sea, ciertas personas lo ven todo en su lengua nativa y otras personas lo ven todo en la lengua extranjera. Pero tenemos la mitad de los objetos con descripciones neutrales y la otra mitad con descripciones positivas, justamente para ver este efecto de la emocionalidad. En la etapa de aprendizaje le presentamos mezcladas las positivas y las neutrales, les presentamos la descripción, le damos tiempo para que lo lean, primero un tiempo obligatorio y después un tiempo a su ritmo, y hacemos que escriban la palabra para asegurarnos que realmente la están prestando atención. Y así van pasando una por una por las 48 palabras y objetos. Una vez que terminen esta parte, tienen una tarea de producción en la que le pedimos que escriban el nombre del objeto, una segunda tarea de reconocimiento en la que le mostramos la palabra y tienen que decir si la han visto antes o no. Una tercera tarea en la que tienen que elegir el nombre correcto del objeto. Y una cuarta tarea en la que tienen que elegir la característica que corresponde a ese objeto. Ahora, para esta presentación voy a hablar únicamente de esta tarea de selección de objetos, de nombres del objeto, porque es la tarea que es exactamente igual en ambos idiomas y en las dos condiciones de emocionalidad. Entonces, para simplificar, vamos a tomar esta tarea. Cuando miramos los resultados, vemos que la gente muestra un claro efecto de lengua, en la que les va bastante mejor en la lengua nativa, que vemos ahí en azul, que en la lengua extranjera, en violeta, y además un efecto de emocionalidad, en la que les va mejor acá entre las palabras en contexto positivo que en las palabras en contexto neutral. Ahora, esto significa que modificamos esa asociación entre la emocionalidad y la palabra o algo más. Entonces, lo que hacemos ahora es enseñarle a la gente sobre países inventados en distintos contextos. Entonces ahora, en vez de enseñarle palabras nuevas, tomamos palabras que ya tienen y les enseñamos, digamos, como si fuera un concepto nuevo. Entonces, en vez de presentar 46 elementos separados, como habíamos hecho antes, le presentamos 2 descripciones de países. Lo hacemos de manera auditiva también para hacer esa comparación auditiva y escrito, a ver si realmente esto surge, o sea, este mismo efecto se ve en la parte auditiva. Le presentamos 2 descripciones orales, 7 minutos y medio cada una aproximadamente, y nuevamente lo hacen o en su lengua extranjera o en la nativa. Escuchan una descripción neutral y una descripción positiva. Después de eso le hacemos 50 preguntas sobre el contenido de la descripción, cosas como edad de jubilación, método de transporte y cosas por el estilo, cosas muy simples. Y vemos acá de nuevo que hay un efecto de lengua, vemos que el azul en la lengua nativa les va mejor que en la lengua extranjera, y seguimos viendo un efecto de emocionalidad. Pero acá es mucho más chico el efecto de emocionalidad, porque en el caso anterior estamos creando conexiones totalmente nuevas, mientras que acá tenemos que modificar las conexiones entre las palabras que ya saben y la emoción. Entonces, seguimos viendo que hay un efecto de emocionalidad, o sea, logramos cambiar esa emocionalidad, pero es más pequeño el efecto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la manera en que aprendemos y usamos una lengua modifica nuestra representación de esa lengua y de esas palabras. Y también al mismo tiempo podemos modificar, al modificar el método de aprendizaje, podemos modificar esas relaciones como para hacer que nuestra lengua extranjera realmente sea más similar a nuestra lengua nativa.
¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, por un lado podemos usar materiales más comprometidos emocionalmente y al mismo tiempo intentar uno, en vez de ser neutral, tratar de mostrar opiniones personales y enfocarnos en temas que a nosotros nos muevan, nos conmuevan, y de esa manera nosotros presentar más emocionalidad en el contenido. Y así podemos crear conexiones nuevas entre estos conceptos y las palabras en la lengua extranjera y crear una pragmática dentro de esta lengua que no dependa de la lengua nativa, o sea, que sea totalmente independiente. Bueno, estos son mis directores de tesis y donde trabajo yo. Así que bueno, eso era todo. Muchas gracias. ¿Escuchás, Carly? Sí, bajito pero escucho. Tenemos parte pequeña. ¿Cómo, cómo? Yo me siento acá y transmito las preguntas que preguntas al público. Un segundo. Me parece complejo medir la emocionalidad en el aprendizaje de una lengua. ¿Cómo lo hacen? Acá me preguntan porque le parece complejo medir la emocionalidad en el aprendizaje de una lengua. ¿Cómo se podría hacer esa medición? La pregunta viene, digamos, del lado nuestro del investigador o lo dicen más desde el punto de vista de un educador. Como investigador, me dice O acá. investigador. Bueno, yo específicamente, las mediciones que uso son estándares sobre cada una de las palabras que uso, por lo general sustantivos y verbos, que tenemos medidas estándares de su valencia y de su emocionalidad en general. Pero hay otra gente que, por ejemplo, usa medidas como la conductividad en la piel o el ritmo cardíaco para, en vez de medir la emocionalidad de las palabras en sí, medir la reacción emocional de la gente. Y como educador, ¿tenés experiencia en eso? O tus colegas, digamos, que trabajen en el equipo. Yo creo que como educador se ve claramente que un alumno, cuando uno le presenta algo más emocional, más comprometido, el alumno también responde con mayor, digamos, más involucrado o se muestra en sí, digamos, más, con mayor emoción, digamos, ya sea emoción positiva de tener, digamos, muchas ganas de participar o negativa en el sentido de, digamos, sentirse un poco afectado por lo que está escuchando o leyendo y cosas por el estilo. Por ejemplo, tengo amigos que enseñan inglés acá y una de las maneras que aumentan, digamos, esta emocionalidad en clase es hablando de temas muy actuales. Y una de las cosas que hicieron era presentar un video sobre el problema del plástico en los océanos. Y una de las alumnas literalmente se largó a llorar en clase. Entonces, claramente eso le está llegando a un nivel emocional y para esa persona era información nueva que estaba asociando directamente con esa clase, con esa lengua, con ese contexto lingüístico, digamos. Hoy en una de las ponencias se hablaba sobre la relevancia de trabajar con los materiales en lengua extranjera, con materiales que tuvieran digamos, que involucraran de alguna manera al alumno de manera tal de que tenga que dar una respuesta. No en lo estrictamente puntual, en un ejercicio, completar una palabra o completar una frase, sino en situaciones donde el alumno estuviera por empatía o por algún tipo de vínculo, pudiera entrar en relación con el material propuesto. Y Sí. creo que eso es
lo esencial, pero también es muy difícil poder suministrar materiales. No siempre los manuales con los que se suele trabajar remiten a instancias de reflexión por parte del alumnado, es decir, o de introspección, ¿no? De hacer suyo lo que está viendo. Y generalmente se le pide en un contexto ficcional, bueno, hace tal cosa, pensá que estás en tal lugar, cómo responderías, pero no se entra en una propuesta donde esté directamente implicado en esa respuesta. No se trata de responder solamente al ejercicio, sino de poder responder desde su punto de vista, por ejemplo, en relación con un tema determinado. Creo que, pero vos convendrás conmigo en que es difícil lograr que haya materiales, digamos, elaborados, que puede elaborar uno sí, pero que vengan elaborados habitualmente en los manuales no es frecuente. Claro. Sí, bueno, hay varios comentarios. El primero es, sí, hay un montón de investigación que dice que todo lo que tenga que ver con uno lo aprende más fácil, le presta más atención y, digamos, eso lo aprende mejor porque se tiene que ver con uno. Y sí, es verdad que es muy difícil conseguir materiales armados de esa manera, porque es como tratar de encontrar un manual que justamente tenga un capítulo que se trate de cada uno de tus alumnos. Es imposible. Eso va a depender del profesor o del educador, que realmente tome una parte más activa en saber exactamente qué es lo que le interesa a cada uno de los alumnos y tratar de crear materiales que tengan que ver con los alumnos. Ahora, al mismo tiempo, uno puede delegar eso en el alumno, ¿no? Decir, bueno, para mañana una presentación sobre un tema que a vos te parezca importante. Y ya con eso uno, digamos, le quita el peso al profesor de tener que saber exactamente qué es lo que le interesa a cada alumno y crea algo que activamente va a hacer que el alumno participe. Por ejemplo, yo hablaba con una profesora justamente de español como lengua extranjera y ella contaba que lo que hacía era que cada uno de sus alumnos formaron un grupo a principio de año, del semestre, y tenían que hacer un video a presentar al final del semestre. Y tenían un montón de entregas durante el año en los que le presentaban, digamos, distintas cosas. Y la temática del video podía ser cualquier cosa que a ellos les moviera. Entonces, algo que uno está desarrollando durante todo el año, uno termina muy involucrado en ese proyecto, que además es sobre algo que a uno le interesa porque uno decidió el tema, y ya con eso únicamente uno está evocando un montón de emociones y de intereses en los alumnos que hacen que realmente aprendan más y se sientan más identificados en el material que están aprendiendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Candice, te agradecemos mucho tu participación a la distancia, haberte tomado el tiempo y la organización para podernos conectar y agradecemos mucho, mucho tu participación. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por escucharme. No, por favor, al contrario, un gusto. Hasta luego. Chao.